Bueno, entonces los artículos a tocar el día de hoy son sobre cáncer de mama metastásico en pacientes con receptores hormonales positivos y HER2 positivos. Vamos a iniciar eh, con un caso clínico que tuvimos ahí en el servicio. Es de una mujer de 54 años, originaria de Izabal y sin ningún antecedente médico. Ella tiene, vamos a ver esto, fue conocida en oncología en noviembre del año pasado con historia de una lesión indurada, dolorosa, de aproximadamente 10 centímetros de mama en la mama izquierda, que con calor de 5 meses de evolución. La paciente fue inicialmente vista en el ISSSTE de Puerto Barrios y de ahí fue referida a la zona 6. Le realizan una biopsia por Trucut, de la cual la patología inicial reporta un adenocarcinoma ductal infiltrante de grado intermedio SBR6. La estadificación de la paciente en este momento, por definición pues, y por clínica, se trataba de un carcinoma inflamatorio, era T4D N2 por un conglomerado ganglionar. Bueno, el N2 es clínico, un conglomerado ganglionar izquierdo, y los estudios de extensión en este momento en la consulta externa eran negativos, ¿verdad? Entonces era un M0, le daba una etapa clínica 3B. La paciente recibe neoadyuvancia con el esquema habitual que damos nosotros, el ACT por 4. Luego de esto no le realizan tratamiento quirúrgico, me imagino que por cuestiones del coronavirus, y le inician la radioterapia en marzo de este año. Perdón, la termina en marzo de este año. En julio, la paciente inicia con dolor lumbar persistente. Por cuenta propia se realiza una resonancia en Puerto Barrios y documenta unas lesiones metastásicas, por lo que consulta y es referida a la unidad. Esas son las imágenes de ingreso. Podemos ver del lado izquierdo una resonancia eh, lumbosacra. Podemos ver unas lesiones sacrocoxígeas en L5 y S1, que hay destrucción del hueso. La paciente al ingreso no refería trastornos visuales como tal, pero sí refería cefalea, entonces se le realizó dentro de los estudios de extensión una tomografía cerebral y una resonancia cerebral en donde efectivamente se documentó una masa pues una metástasis en la región temporoparietal derecha. Los estudios de extensión del tórax del abdomen únicamente tenía una recurrencia local pequeña en la mama izquierda aproximadamente 1 centímetro que no se lograba palpar. A la paciente se le inicia ácido zoledrónico, se le indica radioterapia a la lesión lumbar y al sistema nervioso central. Se le realizan revisión de laminías, pues las de ingreso únicamente refería la histología, no la inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica reporta receptores hormonales en 100%, receptores de progesterona cero, HER2 positivo, KI67 en 50% y la misma histología. Entonces es un adenocarcinoma ductal infiltrante con receptores hormonales positivos y HER2 positivos. La paciente me parece que concluyó la radio la semana pasada, creo, los primeros días de este mes y le dieron egreso. Entonces, la pregunta que surgió de este caso era, ¿qué hace con esta paciente? ¿Qué evidencia hay? Pues le damos quimio, le damos trastu, le damos pertu, trastu pertu, le damos bloqueo hormonal. Entonces, derivado de esto, en la revisión de los siguientes artículos. El primero es el artículo Pertain, publicado en JCO en el 2018. Entonces se titula Trastuzumab y un inhibidor de aromatasa con o sin pertuzumab como primera línea en pacientes con cáncer de mama localmente avanzado metastásico HER2 positivos y receptores hormonales positivos. Ese es un estudio aleatorizado de dos brazos, etiqueta abierta, multicéntrico, fase 2. Fue hecho en 80 sitios en 8 países. Se hizo de 2012 a 2016 que se cerró el estudio y publicaron los resultados en el 2018. ¿Cómo fue cómo se elaboró
este estudio, pues los criterios de inclusión fueron mujeres posmenopáusicas, HER2 y receptores hormonales positivos con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico, sin terapia sistémica previa, sí podían tener terapia hormonal previa. Estaba la opción de dar o no quimioterapia de inducción, que esa se daba previo a la aleatorización, quedaba a discreción del investigador con un eco menor de uno y una fracción de división del ventrículo izquierdo de 50%. Los criterios de exclusión fueron un tratamiento sistémico no hormonal previo, como había dicho, eh, sobre todo medicamentos como la patinib, trastuzumab, y que hubiese progresado 6 meses antes de haber concluido el tratamiento. Entonces, la aleatorización fue de uno a uno, fueron 258 pacientes y se aleatorizaron en dos bloques de cuatro grupos en total. El primer grupo era pertuzumab y trastuzumab a dosis de 840 de carga, 420 de carga y luego 8 miligramos y 6 miligramos trisemanal de ambos, seguido de un inhibidor de aromatasa que ya quedaba a discreción del investigador, que podía ser anastrozol 1 miligramo diario o letrozol 2,5 miligramos diarios. Y estaba el grupo de que si el paciente tenía enfermedad extensa y el investigador quería darle quimioterapia, podía darle quimioterapia a base de taxanos de 12 a 18 ciclos y luego ya el inhibidor de aromatasa. En los esquemas que se utilizaron fueron docetaxel de 60 a 100 miligramos metro cuadrado trisemanal o 35 semanal y paclitaxel 175 tri u 80 semanal. Luego de esto, pues ya el inhibidor de la aromatasa podían ser de 12 a 18 semanas, perdón. Ese es el primer grupo. Y la diferencia con el segundo grupo es que no tenía el pertuzumab, que básicamente el de arriba es el grupo experimental y el de abajo el grupo control. Fue estratificado por el tipo de quimioterapia que le dieron y el haberle dado o no quimioterapia y el tiempo desde el inicio de la terapia hormonal. Como se recuerdan que sí podían iniciar terapia hormonal antes de ingresar al estudio, entonces los dividieron si tenían más o menos de 12 meses. El objetivo primario fue sobrevida libre de progresión y los objetivos secundarios fueron sobrevida global, tasa de respuesta objetiva, tasa de beneficio clínico, duración de la respuesta, tiempo hasta la respuesta y seguridad. En el análisis estadístico se planteó eh, una muestra al azar de 250 pacientes con una deserción de un 10% y pues se planteó que se necesitaban 165 eventos, que en este caso pues eran sobre vía libre era la progresión de la enfermedad para dar un poder estadístico de un 80% y para detectar una mejoría de una sobrevía libre de progresión de 7 meses que tenían los estudios previos con inhibidor de aromatasa y trastu a 10,8 meses que querían comprobar con la adición de pertuzumab. El alfa fue de 0,05. Se usó un modelo de regresión de riesgos proporcionales de Cox, Kaplan-Meier eh, para esquematizar los resultados y se hizo un estudio por intención de tratar que incluyó a todos los pacientes y también la evaluación de seguridad pues solo incluyó a los pacientes que se ingresaron al estudio. Dentro de las características basales de los pacientes podemos ver que tiene una distribución bien equilibrada, 258 mujeres en dos grupos exactamente iguales con una mediana de 59 años en un grupo y 61 en otro. El ECOG, pues ya lo mencionamos, podemos ver que pues el estadio al inicio, la mayoría está en estadio 2 3 y 4, ¿verdad? Localmente avanzado, y el 90% de los pacientes estaban en estadios metastásicos cuando ingresaron al estudio. 70% de los pacientes presentaban enfermedad visceral con un eh, aproximadamente 65 pacientes tenían de tres órganos con metástasis.
la quimioterapia de inducción se administró en casi el 60% de todos los pacientes y pues básicamente, ¿verdad? Entonces, algunos pacientes ya habían iniciado trastuzumab, como les indiqué, pero más de 6 meses previo a ingresar en el estudio. Entonces, sí entraban en los criterios de inclusión. En cuanto a los resultados, en el objetivo primario, en la sobrevida libre de progresión, podemos ver que la mediana de eventos, o sea, la progresión del paciente, ocurrió en 15.80 meses en el brazo únicamente del trasto, del control, y en 18.89 meses en el brazo del pertuzumab, con un delta de 3 meses que sí fue significativamente estadístico, con un hazard ratio de 0.65. Pues aquí viene lo interesante en la sobrevida libre de progresión, ya en el análisis de subgrupo en esta gráfica, que es en los pacientes que no tuvieron quimioterapia de inducción, 12.45 meses para el trasto y 21.72 meses para el trasto perto. Entonces podemos ver que sí es casi el doble de diferencia, con una P que tiene significancia estadística y con un hazard ratio mayor que el anterior, o sea, de 0.55. En cuanto a la sobrevida libre de progresión, en los que sí tuvieron quimioterapia de inducción, podemos ver que no hubo, que la P no fue significativa y básicamente fueron la misma cantidad de meses. Entonces aquí podemos comenzar a ver el subgrupo que se beneficia de este esquema, que son pacientes sin quimioterapia previa. En cuanto al análisis de subgrupo, en esta gráfica de Forest Plot podemos ver que en la población total por intención de tratar, todos están a favor del trasto y del pertu, pero al ver los subgrupos podemos ver que, que los pacientes que no habían tenido quimioterapia previa, los pacientes que tenían más de 12 meses de inicio de la terapia hormonal, los pacientes que habían tenido tratamiento previo, más de 6 meses, que no habían tenido tratamiento previo con trasto, en los pacientes que tenían menos de 65 años y en los pacientes entre 65 y 75, perdón, ese era el rango, fue en los que sí tuvo significancia estadística el análisis de su grupo. El resto de los pacientes, aunque la media está a favor del PERTU, pues el intervalo de confianza sí se pasa hacia el otro lado. Entonces, no puse estas gráficas, pero todos estos que están subrayados son los que sí tenían P con significancia estadística. A ver, entonces, aquí podemos comenzar a ver pacientes sin quimio de inducción, pacientes jóvenes, pues, menores de 65 años, pacientes sin trastuzumab previo. En cuanto a la duración de la respuesta, podemos ver que 15.11 meses fue en el grupo de trastu únicamente y 27.10 meses fue en el trastu perto. Entonces sí tuvo una duración mucha más amplia en el brazo experimental, pues casi doblando el tiempo del grupo control, con una P que sí tuvo significancia estadística y un hazard ratio de 0.57. En cuanto al resto de los objetivos secundarios, podemos ver que las tasas de respuesta, bueno, comenzando con la cantidad de ciclos que recibieron los pacientes del grupo experimental, podemos ver que en el grupo pues experimental recibieron más ciclos de anti-HER2, 18 versus 5 ciclos de quimioterapia en total, pues todos recibieron 6 ciclos de inducción, del grupo de inducción. Las tasas de de beneficio clínico están en un 68% en el grupo experimental y un 67%. Aquí no hubo significancia estadística tampoco en las tasas en el tiempo hasta la respuesta, o sea, el tiempo que tarda en ver el cambio en el RECIST desde la primera administración de droga, tampoco
hubo diferencia estadística. Entonces, aunque los pacientes no tengan tiempo de respuesta, no haya diferencia en el tiempo de respuesta y no haya diferencia en las tasas de respuesta objetiva, pues sí tiene una sobrevida libre de progresión más amplia. En cuanto a la seguridad, pues podemos ver que básicamente fueron los mismos efectos adversos, predominando la diarrea de cualquier grado en el 70% del grupo experimental, pues casi y en el 45% de los pacientes del brazo control, y la alopecia, pues casi siempre asociado a la quimioterapia, ¿verdad? Entonces, efectos adversos grado 3 pues pues hubo pocos, básicamente hipertensión por el mecanismo de acción del trasto y PERTU, que pues, son iguales 13 y 14. Y de este estudio, pues básicamente concluimos que sí cumplió con el objetivo, que era prolongar la sobrevida libre de progresión con un cambio de 3 meses a favor del grupo del PERTU. La mediana que al momento de, de publicación de este estudio pues no se había alcanzado, ¿verdad? Como vimos al principio, ya llevaban 6 años de seguimiento y aún no habían alcanzado la sobrevida, la mediana en la sobrevida global. Y lo más importante, que el subgrupo que más se beneficia es el que no recibe quimioterapia de inducción, los que tenían menos de 12 meses de inicio de la terapia hormonal, y básicamente este sería el perfil de paciente y para el esquema, pues el perfil más indicado para este estudio PERTEN. Entonces, si recordamos, nuestra paciente pues tenía menos de 65 años, no había recibido terapia de inducción, pero únicamente había tenido quimio, pues la terapia que tuvo fue neoadyuvante, que sí tuvo menos de 6 meses, pero no tuvo ningún medicamento antigerdos, entonces sí entra perfectamente en el grupo que más se beneficiaría. El otro, el otro El, estudio, sí, Luis, disculpa una pregunta. ¿Y la pacientita tenía medicamento como un inhibidor de aromatasa o algo así en ese no, Cari, tiempo? nos Ah, dimos cuenta, ya, en la revisión nos dimos cuenta a finales del mes pasado. ya sé qué paciente es. Ok, gracias. Ajá. Entonces, el otro estudio a discutir era que si se daba trasupertu o la patinib. Entonces, el segundo estudio es Alternative, que es bloqueo dual del HER2 con la patinib trastuzumab en combinación con un inhibidor de aromatasa para mujeres postmenopáusicas. Este es un update del mes de agosto de este año. Entonces, este estudio se hizo el 5 de mayo de 2011 y actualmente pues aún sigue en curso. Era el primer resultado, lo publicaron en el 2018. Es un estudio fase 3 aleatorizado y etiqueta abierta. ¿Cómo fue el diseño de Alternative? Pues los criterios de inclusión, básicamente muy parecido a lo anterior, posmenopáusicas mayor de 18 años, receptores hormonales positivos y HER2 positivos. La diferencia es que en este únicamente incluían pacientes con cáncer de mama metastásico, con terapia previa, con terapia hormonal y HER2 con un ECOG menor de 1. Se excluyó a los pacientes que tuvieran quimioterapia actual. La muestra era de 300, bueno, la población de este estudio era de 335 pacientes y se aleatorizaron en tres grupos, de uno a uno. El primer grupo daban lapatinib más trastuzumab más un inhibidor de aromatasa. Las dosis de lapatinib eran, en este grupo era 1000 miligramos al día. El trastuzumab pues eran a las dosis habituales que las usamos nosotros, 8 de carga y 6 trisemanal. Y quedaba a discreción del investigador si le daban letrozol 2,5 al día, exemestano 25 por día, anastrazol 1 miligramo por día. De este bloque fueron 120 pacientes. El segundo brazo era el comparador con pues es el brazo control, que era trastuzumab a la misma dosis que dijimos, más un inhibidor de aromatasa, y se hizo un brazo exploratorio para ver si únicamente el uso de
la patinib con un inhibidor de aromatasa pues era tan eficaz como el trastuzumab. Fueron 118 en este último. Y se estratificó por tipo de inhibidor de aromatasa que se utilizó y si había tenido o no uso previo de trastuzumab. El objetivo primario fue valorar la sobrevida libre de progresión entre el grupo 1 y el grupo 2, ¿verdad? Que es básicamente ese fue el objetivo de todo el estudio. Los objetivos secundarios eran la sobrevida libre de progresión, pero entre 2 y 3. Sobrevida global, tasa de respuesta objetiva, tasa de beneficio clínico, duración de la respuesta y seguridad. Dentro del análisis estadístico, un total de 335 pacientes, se necesitaban 121 eventos de progresión para dar un poder de 80% y para detectar una mejoría en la sobrevida libre de progresión de 11.7 meses en el grupo experimental. Igual un alfa de 0.05, Kaplan-Meier, modelo de regresión de riesgos proporcional de Cox, una prueba exacta de Fisher para la tasa de respuesta objetiva y de igual manera fue por intención de tratar para el objetivo primario. Las características basales del paciente, del estudio, pues fueron bien equilibradas. Podemos ver los tres brazos de los pacientes, una media de 57 años. El grueso de los pacientes son menores de 64. Pues la mayoría, pues como es dentro del contexto metastásico, todos ya habían tenido terapia previa. El 100% en el grupo experimental había tenido quimioterapia. Eh, el 96% había tenido terapia hormonal. Dentro del uso del trastuzumab previo, como se recuerdan que sí, que este era uno de los criterios de inclusión, en el contexto adyuvante un 75%, neoadyuvante un 3%. Pues básicamente fue en el contexto adyuvante, ¿verdad? Por eso es que también hay pacientes que fueron a cirugía, a radioterapia, porque fue como que es ese tratamiento en la progresión de. Y los regímenes previos de quimioterapia, la mayoría estaban en uno o dos, eh, o dos regímenes previos. En cuanto a los resultados en la sobrevida libre de progresión del grupo con el segundo, o sea, el experimental, agregando LAPA, podemos ver que en el grupo, en el rojo, que es el trastuzumab, más el inhibidor de aromatasa, que es el grupo control, tuvo una sobrevida libre de progresión de 5.6 meses. En el grupo exploratorio del LAPA más inhibidor de aromatasa, 8.3 meses. Y en el grupo comparatorio de LAPA más Trastu versus Trastu, 11 meses. Entonces, en este grupo, por eso puse 1 versus 2, sí hubo significancia estadística, con una P menor de 0.05 y con un hazard ratio de 0.62. Entonces, podemos ver que se duplica el tiempo de progresión. Entonces, aquí ya con esta gráfica podemos ver que sí se cumplió el objetivo primario que especificamos en el método estadístico al principio. En cuanto a la tasa de respuesta objetiva, podemos ver que respuesta completa, pues 6 pacientes, bueno, 5 pacientes tuvieron versus menos de uno del grupo control, yo creo que es cero. Eh, respuesta parcial, 27 versus 13 pacientes. Eh, Enfermedad estable tuvieron 43 versus 44. Y en las tasas de respuesta objetiva podemos ver que un 38% tuvo una tasa de respuesta objetiva, ¿verdad? Versus el 16%, o sea que se viene repitiendo todo lo anterior que duplica eh, las tasas de respuesta objetiva y la sobrevida libre de progresión. Entonces 38 versus 16. No tuvo significancia estadística la comparación de estos dos, de Trastu versus LAPA, solo junto con un inhibidor de aromatasa. En cuanto a la sobrevida global, en el grupo de LAPA, en el grupo experimental, fue 46 meses, en el de LAPA con inhibidor de aromatasa 45 y en el otro 40 meses. Aquí no tuvo significancia estadística, entonces, al menos en el último update, no hay diferencia en cuanto a sobrevida global de dar cualquiera de los tres.
En cuanto a la seguridad, pues básicamente podemos ver que lo que más predominó por el mecanismo de acción y por los efectos adversos que ya son conocidos en el apatinib fue la diarrea, con un 81% en todos los grados y únicamente grado 3 con 15%. Hacían la salvedad de que al inicio del estudio se les indicaba a los pacientes que si tenían diarrea, pues al iniciar la diarrea tomaban loperamida con horario. Me parece que por eso también fueron las tasas de diarrea pues bajas en el grupo de la patinib. Entonces, las conclusiones de este estudio también cumplió con el objetivo de sobrevida libre de progresión. Duplicó básicamente la sobrevida libre de progresión de 5.6 meses a 11 meses. En cuanto a diferencia en la sobrevida global no hay. Entonces, ¿y en quiénes puede ser una opción en estos pacientes? Pues en pacientes que queremos por algún motivo ahorrar la quimioterapia o estamos pensando en que, como ya vimos que a los 11 meses progresa, pues queremos guardar la quimioterapia como una tercera, bueno, como una línea a la progresión. Entonces, para recapitular, pues la paciente joven sin quimio de inducción, HER2 y receptores hormonales positivos, se beneficia mucho más de darle el esquema con Pertain, con Trastu, Pertu y un inhibidor de aromatasa. Lo que habría que completar con esa paciente, que eso sí ya no vi, es ver el estatus hormonal. Pues si ya está posmenopáusica, pues ya se le inicia un inhibidor de aromatasa con toda tranquilidad. Si no, pues había que darle ablación ovárica. Únicamente no sé si. Gracias, Luis. Doctor Castro, no sé si tiene un comentario, alguna pregunta. Sí, sobre todo esa fue una de las... bueno, el comentario con el caso de la paciente es que fue un descuido de todo el mundo. Nadie vio esa inmunistoquímica y por eso le fue mal a la paciente, ¿verdad? Eso es indudable y eso es un llamado a la atención a todos nosotros que hay que estar revisando que todos los pacientes lleguen completos. En realidad, en estos tiempos de que tratar a una paciente sin el resultado de inmunistoquímica es como pecado, ¿verdad? Y ustedes ya ven, pues, esa señora de tener todas, de haberse curado, a verse, a mostrar una recurrencia ósea cerebral tan rápida en menos de 6 meses después de haber terminado el tratamiento, ¿verdad? Eso es algo que, pues, que no debería de pasar y ese es un ejemplo de que por un descuido, pues, se puede morir una persona, ¿verdad? Y eso es algo que nos debe llevar a meditar realmente, el decir que tenemos muchos pacientes o eso al paciente al final no le interesa, ¿verdad? Llega a depositar la confianza en su médico tratante. Y por el otro lado, esta entidad esa no es triple positivo, sino que es doble positivo, pero en realidad se pudiera tratar como un triple positivo, que fue un concepto que nunca cuajó, ¿verdad? En realidad no, nunca se ha puesto mayor atención o se trata diferente por ser triple positivo o tener receptores de estrógeno y HER2 positivo. Entonces, pues prácticamente se deberían de tratar como se tratan todos, ¿verdad? Y aquí vemos otra vez la cuestión de que si es una paciente metastásica, pues la adición de la quimio, pues es poca con un resultado tan importante de estrógenos positivos, ¿verdad? Que uno eh, está bien darlos, el paciente está en una buena condición, pero si no se la puede llevar con pura hormona y sin olvidar bloquear la vía del HER2, ¿verdad? Sí, sí, porque claro, los mecanismos de escape, en los estudios previos que solo bloqueaban HER2, pues el mecanismo de escape ya se había identificado que si se bloquea HER2 hay una
diafonía entre el HER2 y el receptor de estrógeno, que por ahí se escapa y hace resistencia al HER2, por eso es que se bloquean los dos. Y más efectivo si se bloquea con dos mecanismos diferentes, pues ya sea en los dos dominios, con Trastuzumab o la Lapatinib, pues bloqueando aguas abajo. Tal vez para lo que sirve ejemplificar este caso, que en una paciente HER2 positivo y receptores positivos, lo que es importante bloquear es la vía HER2, ¿verdad? Porque esa, ya ven en este caso que la recurrencia es inmediata y muy agresiva. Yo creo que Sí, este caso no se les debe olvidar, en el sentido de que es la historia natural de un HER2, ¿verdad? Una recurrencia temprana, refractaria a todo tipo de tratamientos y que es muy agresiva. Y el otro comentario del triple positivo venía, por ejemplo, en el Affinity, en Zero Affinity, que hay muchas pacientes que no recaen o que no han recaído, que probablemente van a ser estas HER2 positivo, porque el HER2 positivo nunca se cura. Digo, el receptor de estrógeno positivo nunca se cura, ¿verdad? No es que va a llegar a sus 5 años y ya terminó la vigilancia, ya es una sobreviviente de cáncer y váyase, ¿verdad? La característica de estos receptores hormonales es que recae tardíamente, ¿verdad? Entonces, yo tratando de sacarle algo a la Affinity, pienso que probablemente cuando vayan pasando unos 7 o 10 años que comiencen a recaer los receptores de estrógeno positivos, tal vez ahí vamos a ver alguna diferencia. sí, cabal, aquí están las grafiquitas de sobrevida libre de enfermedad que hasta los 40, al menos en 48 meses llegaba el 89%. Y eso era, doctora. Gracias, doctor. No sé si alguien más tiene algún comentario o pregunta. Yo sí, pero, o sea, la duda que es que como, bueno, independientemente de cómo haya sido este paciente, o sea, recayó, ¿verdad? Al tratamiento que se le dio primero. Sí, Pero ¿hay algún tiempo, por ejemplo, en el que no se pueda volver a reiniciar, así como ella que recibió TAC, por ejemplo, para darle Cleopatra? O sea, no se podía, porque acababa de recibir lo, taxanos antes de 6 meses. lo que Lo- pasa es que como no tenía, no, perdón, no, dale, dale, dale. Ujú. como no tenía enfermedad visceral, cabal, es en este Solo caso ósea. ósea y cerebral. Bueno, y Porque ponerle si regresas como a la división. Ajá. O sea, el problema es de que creo que también, por ejemplo, o sea, darle a la asociación, igual solo funciona en los que tienen terapia, o sea, en los que tienen enfermedad visceral, ¿verdad? O sea, pero mi duda, o sea, cabal en los subgrupos que nos mostraste, daba para los que tienen enfermedad visceral y no a los que no tienen visceral, ¿verdad? Entonces, como lo mismo. Pero mi duda era, por ejemplo, hay cabal en ese que tenés. Mira, solo hace diferencia en los viscerales, pues los que no tienen enfermedad no visceral, no sirve. Lo que pasa es que en estos viscerales, como eh, incluye a los pacientes que se les dio la quimio de inducción, ¿Y en cuál no? como así, como así. No, como me decís, por ejemplo, aquí que en este son los que tienen quimioterapia. Aquí están todos. Ahí están Aquí todos. el O sea, no hay, análisis no son hay, los que tienen están quimio y los que todos. no tienen quimio. Pero Pero, no hicieron la subdivisión de enfermedad visceral y a quién sí se le dio quimio y a quién no se le dio quimio. Esto tampoco lo especifica, pero yo creo que es por este motivo de la enfermedad no visceral de los pacientes que les dieron quimio, porque en general los pacientes que le dan quimio, pues la enfermedad es más voluminosa y el paciente pues está en ¿cómo peores así que, hombre? Pero condiciones. mira, pues esta gráfica, el análisis de su grupo, aquí están todos. Aquí Ajá. son los que les dieron quimio y los que no les dieron quimio. Eso es lo que vos puedes Sí. poner, pero realmente eso no se puede conferir de este. ¿Verdad? O sea, solo para que... Entonces ponerle, por ejemplo, ¿verdad? O sea, ahí lo que dices es de que los pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedad visceral, probablemente son los que sean candidatos a recibir adicional a darle pertuzumab. Y probablemente los que no tengan enfermedad visceral no sean candidatos a solo recibir, eh, por ejemplo,
los pacientes que no tienen enfermedad, los que no tienen enfermedad visceral, probablemente sean candidatos a solo darle trastuzumab, por ejemplo, y no la combinación de las dos drogas en este contexto, ¿verdad? O sea, la combinación estuvo a favor de los que tenían enfermedad visceral, pero mi duda no iba tan Ujú. enfocada a eso, sino que iba, o sea, hay un tiempo para considerar, por ejemplo, no le voy a dar, si ya le di 12 Taxel y pasaron menos de tanto tiempo, no le puedo volver a repetir un Taxano y, por ejemplo, no le puedo dar Paclitaxel, o eso es indistinto. Eso sí, no sé, pero yo creo que son como O 6 meses, ¿no? no hacía la pregunta, No o sé. sea, era para, o sea, tal vez para el doctor Castro y la doctora Domínguez. Sí, sí, sí. Sí, no, no, no para vos, pero como no dejas terminar de hablar y te metes, decís pedo. Y digamos, tu planteamiento es que a ella solo le diéramos trastu y no la combinación de trastu-pertu, digamos. No, mi pregunta nada más es que si yo le doy a alguien, por ejemplo, taxanos y recae en ese tiempo, ¿cuánto tiempo tendría que esperar para volver a valorar, por ejemplo, darle taxano? O sea, así como ella, lo que pasa es que esta paciente recayó a un TAC, ¿verdad? Se le dio TAC y recayó. Y pasaron menos de 6 meses. Sí. Pero, Entonces, por ejemplo, a ella, antes de esos 6 meses, por ejemplo, ¿le puedo dar Cleopatra? ¿O le puedo dar ¿cómo es Teres? ¿O cómo es que se llama el de Paclitaxel? ujú, O para Perus. poderle dar tratamiento, Perus, perdón. O no se puede repetir el taxano. Esa es como mi duda más, o sea, que si hay como alguna contraindicación para volverlo a repetir, si progresó en un tiempo muy corto. O sea, pero mira, pues lo primero que hay que pensar es que esta paciente te progresó en un tiempo muy corto, ¿verdad? Ajá, Que no se bloqueó la porque vía no le dio mucosa. antiger. Ajá. Exactamente. O sea, en una Ujú. paciente, por ejemplo, ideal, ¿verdad? Que hubiésemos tenido la inmunistoquímica en esta paciente, Ajá, que hubiésemos tenido la inmunistoquímica de inicio, se le hubiera seguramente dado en GER. neoadyuvancia le hubieras dado o sea, le hubieras iniciado el Ujú, trasto, ¿verdad? Y si no la operas, le seguís el trasto hasta un año y hasta que la puedas sí. operar, ¿verdad? O sea, por la Ujú, pandemia, etcétera. Entonces, ujú, si hay una paciente que tenemos la inmunistoquímica, le bloqueamos el anti-HER2, le damos un taxano, ¿verdad? O sea, y bien tratada, ¿verdad? Y te progresan menos de 6 meses a un taxano, ¿verdad? Yo no le volvería a repetir eso. O sea, si la trataste bien, ¿verdad? O sea, si ajá. bloqueaste todo, O sea, bloqueaste. ponerle, por ejemplo, si a esta paciente se le hubiera dado, por ejemplo, la adyuvancia y, y hubiera progresado bajo trastuzumab, probablemente hubiera sido candidata a TM1 y no a esta otra cosa, ¿verdad? Pero mi duda era, por ejemplo, si yo escojo una línea de quimioterapia, si existe como ese tiempo de progresión, por ejemplo, le doy a alguien adriamicina y entonces se le quitó la enfermedad y me progresa antes de cierta cantidad de tiempo, o sea, existe como esa ventaja, esa ventana en algún medicamento que se diga hasta aquí es aceptable o no, esa era más o menos como mi duda. O sea, yo creo que si te progresa menos de 6 meses, ¿verdad? Probablemente no sea una buena opción repetir. Sea una buena opción repetir la misma terapia, Línea. ¿verdad? Entonces, no sé si piensa algo distinto el doctor Castro. No, igual. Ujú. Lo que pasa, yo creo que el problema, o sea, aquí estamos para aprender, ¿verdad? Y Ujú, no se ujú. justifica que haya muchos pacientes, etcétera, porque pues estar en la consulta no va a ser nada fácil, pero sí debemos de aprender. Lo primero es que seguramente lo que pasó con esta paciente es que le vieron la mama con más de 2/3 de piel de naranja, entonces fue un inflamatorio y dijeron, tiene adenocarcinoma. El tratamiento era quimio, ¿verdad? Porque necesitábamos respuesta. Está bien, pero lo que pasa es de que el problema también que tenemos es que no la sigue viendo una persona, sino que va otra, va otra, va otra y no. Es como un poco lo malo de no tener clínica de tumor, o sea, la clínica dividida por tumores, ¿verdad? Entonces, bueno, pero eso ya pasó. Y entonces el segundo que la vio, pues ya le está dando quimio, le siguió la quimio, le siguió la quimio y todo, y nunca nadie pues se puso a ver, bueno, y la inmuno de esta paciente es un inflamatorio, sí se trata con quimio, pero y la inmuno, ¿verdad? Lo que dice el doctor. Entonces, pues nos progresó, o sea, una paciente que tenía un objetivo curativo, pues
en nuestra cara, nos progresó y pues ya es metastásica y tiene enfermedad del sistema nervioso central. Entonces es tan importante ver la inmunistoquímica a todo paciente que ustedes vean, aunque estén en quimioterapia, hay que volver a ver la inmunistoquímica, a menos de que ustedes ya conozcan a la paciente y ya la identifiquen, pero sí es muy importante, sobre todo en cáncer de mama, ir a buscar la inmuno para ver de verdad si es una terapia, no porque la vio alguien más, porque a todos se nos puede pasar, a todos. ¿Verdad? Entonces, no porque alguien vio a alguien más y le dio la quimio, pues yo le sigo la quimio, no, sino que ir a ver, ser más acuiciosos en ese sentido. Pasó con otra paciente que tuvimos en el servicio, ya que no sé si te recordás, Luis, de una paciente que no tuvo Sí. respuesta patológica completa a un triple negativo, que nadie le dio la CAP y llegó metastásica, ¿verdad? Entonces, esa era una paciente candidata a darle capecitabina porque no tuvo respuesta patológica completa, pero pues nadie se dio cuenta de ese punto y llegó metastásica, ¿verdad? Entonces, lo que dice el doctor, es importante que las pacientes van confiando en nosotros, ¿verdad? Entonces, pues un poquito de tomarse como 5 minutos y ver la inmunohistoquímica. Lejos de eso, este estudio también lo presentamos porque pues está el Cleopatra, que como ustedes bien saben, que también incluyen pacientes con hormonales positivos, ¿verdad? Metastásicos en primera línea, ¿verdad? Entonces, la razón de decir, bueno, le damos un Cleopatra con quimioterapia, ¿verdad? O le damos un Pertain ¿cómo se llama? Con terapia, ¿verdad? La idea de presentar eso es porque justamente en este estudio se vio que hormonales positivos, la quimioterapia de inducción, o sea, le podemos ahorrar esta toxicidad porque no nos va a servir de nada si no tiene enfermedad visceral, no necesitamos ninguna respuesta, ¿verdad? Entonces, justamente es que no todo es Cleopatra si tiene HER2 positivo metastásica, ¿verdad? Sino que hay que clasificar al paciente si tiene hormonales positivos, ¿verdad? Poder ver de qué se beneficia más quitándole la toxicidad de un taxano, ¿verdad? Por ejemplo, vean la neuropatía y todo lo que da, y poderle dar una terapia hormonal que si bien es cierto, tiene efectos adversos, son muchísimo menores, ¿verdad? Entonces, no todo es Cleopatra, hay otros estudios, ¿verdad? Que podemos dar con un doble bloqueo, sabemos que el doble bloqueo tiene beneficio porque lo que le va a dar la mortalidad es el HER2, pero no todo es quimioterapia tampoco, ¿verdad? Hay pacientes que se benefician de terapia hormonal, ¿verdad? Y justamente son estas pacientes. Sí, lo que pasa es que la droga idónea de quimioterapia para Trasuperto con los taxanos, ¿verdad? Que era lo que decías, porque no, de ahí no lo puedes combinar con doxoliposomal, por ejemplo. Tal vez a esa señora lo que le daríamos es eh,